El anfitrión necesitaba activar el audio. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación para dialogar sobre estos temas tan importantes de verdad para nuestras sociedades. Envío un afectuoso saludo a todas y todos nuestros hermanos latinoamericanos y latinoamericanistas también que están reunidos para conmemorar los 30 años de aporte de la Plan La Ver y por supuesto a Gustavo Wilches Chaus, entre otros colegas que están ahí presentes y que ya los hemos escuchado. Voy a ver si no tenemos ningún problema para compartirles unas diapositivas muy sencillas que organicé para ustedes, para ir ordenando un poco las reflexiones sobre estos temas tan amplios de verdad que nos llevarían muchas horas entender y comprender en su totalidad. Tan así que, pues, por una parte nosotros quisiéramos ver muchas transformaciones, pero la verdad es que nuestro marco legal, pues creemos que avanza como una tortuguita, con paso firme sí, pero no tan rápido como quisiéramos que cambiara. Y en el caso mexicano, lo que creo que podemos mostrar, platicar con ustedes, es que notamos al menos tres etapas muy importantes. Una presistémica que se remonta hasta tiempos inmemorables, es decir, antes de 1985, luego una etapa sistémica de 1985 al 2012 y actualmente pues nos encontramos desde el año 2012 en adelante hasta nuestros días en una etapa, digamos, de gestión integral de riesgos a partir de que en el 2012 se inserta el concepto de gestión integral de riesgos en la Ley General de Protección Civil. Entonces han pasado varios años, desde 1985, ya 37 años en que aparecen estos conceptos propios de la gestión integral del riesgo como la prevención, la reconstrucción, la rehabilitación, la amenaza, el riesgo, etcétera. Sin embargo, pues todavía seguimos con un modelo bastante reactivo en su generalidad. Aquí en nuestro país esto no es poca cosa porque tenemos antecedentes muy remotos. Hay que recordar que también el marco operativo de la respuesta ante los desastres, pues contiene un componente muy importante religioso que estaba plenamente ordenado para la atención de respuestas ante emergencias asociadas a amenazas naturales con documentos donde indicaba plenamente cómo debía comportarse el pueblo, a qué tipo de santos tenía que rezarle y todo esto tiene que una reglamentación sumamente detallada de cómo se tenía que enfrentar las amenazas. Luego también en el siglo XVIII tuvimos ya uno de los reglamentos más amplios y más detallados específicamente para enfrentar el tema de los incendios y figuras importantísimas como los serenos que heredamos desde España y que en el caso mexicano pues eran parte del ayuntamiento y a través del ayuntamiento se les pagaba para que hicieran una labor de observancia, de revisión de las calles, de alertamiento cuando se presentaba algún incendio. Es decir, gradualmente se ha ido insertando el tema de la reglamentación, la normalización, la legalidad ante la atención de este tipo de situaciones. Y todavía tenemos en lo ancho de nuestro país sistemas de alertamiento empíricos que siguen funcionando de acuerdo a las costumbres y la organización propia de las comunidades. Es el caso, por ejemplo, del uso de las campanas, que está muy asentado y que permiten reunir a las comunidades en situaciones de emergencia y tomar decisiones ¿sí? Dentro del marco de sus costumbres y de sus actividades cotidianas. Pero ya en el siglo XX, de manera muy específica y vinculado al Sistema Nacional de Protección Civil, pues tenemos el CIPROR, ¿sí? El CIPROR fue creado en 1981, ¿sí? Se llamaba Sistema de Protección Civil y Restablecimiento para el Distrito Federal y tenía como objetivo planear la revitalización del centro histórico y mitigar impactos sísmicos para el área metropolitana de la Ciudad de México. Ustedes recordarán que es muy famoso los sismos de 1985 en la Ciudad de México. Ahí está una imagen de su servidor, era un pequeñito en 1985. Fuimos con mi padre a ver qué había ocurrido en Ciudad Guzmán. Se presentaron muchísimos daños. Y el 9 de octubre de ese año, después de estos sismos, el presidente Miguel 2006, esta Comisión Nacional de Reconstrucción creó la Dirección de Protección Civil y así el CIPROR fue convertido en la Dirección de Protección Civil dependiente de la Dirección General de Gobierno del Departamento del Distrito Federal, con objetivos muy claros de coordinar a las dependencias, a los distintos organismos de la administración pública, a las instituciones privadas, con fines de prevenir, mitigar,
preparar, auxiliar, rehabilitar, restablecer y reconstruir por los daños que se habían presentado. Y la Comisión Nacional de Reconstrucción, de la cual estamos hablando, propuso las bases para la creación del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta comisión presentó este documento en 1986, sumamente estructurado, con objetivos muy claros, con estrategias muy precisas, un programa de protección civil muy bien establecidos y con una serie de intelectuales, de profesionales que ayudaron en la conformación de este documento. Y en 1986, el presidente de la República, el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, presentó el decreto para la creación del Sistema Nacional de Protección Civil, que todavía nos rige en su generalidad con las leyes correspondientes, ¿sí? Entonces, estos, digamos, son los antecedentes del Sistema Nacional de Protección Civil. Finalmente, el 6 de mayo de 1986 fue emitido en el Diario Oficial de la Federación el decreto para la creación del Sistema Nacional de Protección Civil. Y bueno, ¿cuál era la finalidad del Sistema Nacional de Protección Civil? Establecer un sistema que permitiera a las autoridades y a la sociedad civil coordinarse de una manera eficiente y rápida en caso de desastres y efectuar acciones coordinadas de protección para la población en casos de peligros, que integraba varios programas, entre ellos el de prevención, el de auxilio, el de apoyo. ¿Quiénes lo integraban? Pues prácticamente todas las dependencias y entidades de la administración pública federal, y además contaba con financiamiento. Pero la parte más importante del financiamiento es que a partir de este modelo surgieron ahí el FONDEN y el FOPREDEN, que son el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo de Prevención de Desastres Naturales. Actualmente, ¿sigue vigente el decreto del SINAPROC? No, porque actualmente la reglamentación del SINAPROC está plasmada en la Ley General de Protección Civil. Y el SINAPROC es definido en este marco legal como un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones que establecen corresponsablemente las dependencias y entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de diversos grupos voluntarios, sociales, privados, con los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, es decir, es sumamente transversal en sus propósitos y en sus objetivos. ¿Cuál es el objetivo? De proteger a las personas y la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores, la vulnerabilidad. Ya se incorporan estos conceptos de la gestión integral de riesgos en el corto, mediano y largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antrópicos a través de, aquí está la inserción ya del concepto, de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y el restablecimiento de la población. Tiene un marco normativo muy amplio, muy exhaustivo, que pues como base está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Protección Civil, que desde el 2012 incorpora los conceptos de gestión integral del riesgo y el enfoque de gestión integral del riesgo, aunque bueno, todavía puede ser muy cuestionable si sí se está aplicando este enfoque o no. Está alineada con tratados internacionales como el marco del Sendai o la Agenda de los Objetivos del Desarrollo 2030, normas también, muchas normas de seguridad laboral, la norma de tsunamis. Actualmente trabajamos junto con SEDATU y otros organismos en la creación de la norma de gestión integral de riesgos para zonas no urbanizables, ¿sí? En el caso de las zonas urbanizables ha sido bastante complicado establecer el tema de la gestión integral del riesgo, pero digamos, aunque existe esta perspectiva de gestión integral del riesgo, todavía la estructura es bastante vertical en su funcionalidad. Depende del presidente de la República, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana actualmente, y luego después de la Coordinación Nacional de Protección Civil, después varias direcciones, dependencias, y al final se encuentra la población, inmediatamente después las coordinaciones municipales de protección civil y las unidades estatales de protección civil. En el caso particular de la Ciudad de México, ahí tiene una organización muy similar que depende de la Jefatura de Gobierno, luego se cuenta ya con Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, a su vez con una Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, Dirección General de Resiliencia, ¿sí? Una Dirección General de Análisis de Riesgos,
una dirección de alerta temprana, una asesoría en la Secretaría y una subsecretaría de Protección Civil. Es decir, está plenamente identificado cuáles son las áreas operativas que requiere la parte de Protección Civil y cuáles son las áreas de gestión del riesgo que requieren una planeación más profunda, transversal entre distintas dependencias que integran la administración pública. ¿Qué es la gestión integral de riesgos en nuestro país? De acuerdo con la ley, la define así como el conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan las capacidades de resiliencia o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de identificación de riesgos y en su proceso de formación, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción. ¿A quiénes involucra en nuestro país la gestión integral del riesgo? Pues un montón de actores, de dependencias, asociaciones, instituciones. Obviamente las secretarías de Estado, SEDATUS, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Bienestar, obviamente también a los grupos voluntarios, bomberos, Cruz Roja, colegios de ingenieros y arquitectos como Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil, asociaciones como Radio Epicentro, por ejemplo, AC, la academia, ¿sí? Tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales y las humanidades, el caso de la red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos, asociaciones y consultorías como la Asociación de Seguridad, Higiene y Protección Civil o nuestro legado ABC. Entonces, se trata de articular, la gestión integral de riesgos en México trata de articular a los distintos actores con el énfasis de la reducción del riesgo de desastres. Se articula también de manera transversal para cada tipo de gestión. Aquí se ha promovido a través del Centro Nacional de Prevención de Desastres la identificación de 4 etapas de gestión, propiamente la gestión prospectiva, la gestión correctiva, la gestión reactiva y la gestión prospectiva correctiva. Y para cada una de ellas, pues como si fuera un rompecabezas, tenemos este sistema de articulación entre distintas dependencias. Y aquí es donde nuestra tortuguita ha llegado un poco tarde porque hace falta muchísimo trabajo de vinculación en realidad, en números, en letras, en papel se pueden asumir ciertos elementos y argumentos, pero en la realidad pues todavía estamos, yo creo que en un camino muy largo por recorrer. Y esa sería mi intervención en esta ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Raimundo. Esperamos que te quedes con nosotros en la sesión para darle la palabra en este momento a Alonso Brenes. Gracias. Buenos días.